Lo dijo en la primera hora. Se termina una semana que ha sido altamente compleja, altamente conflictiva, una semana que ha marcado un poco las posiciones, tanto a nivel de países, del Estado ecuatoriano, del Estado mexicano, cuanto otra vez la polarización en el Ecuador sobre los hechos ocurridos hace exactamente una semana. Se cumple hoy una semana, exactamente una semana del asalto, de la irrupción completamente cuestionable a la Embajada de México en Quito. Como les he venido diciendo, esa es una posición personal que no la voy a cambiar. Del día viernes fue impresentable, injustificable esa acción del Estado ecuatoriano. No coincido en la política de los hechos consumados, no coincido en eso de que más fácil es pedir perdón que pedir permiso, y no coincido con la visión de que el fin justifica con los medios, que es algo que termina al final del día haciéndole daño al Ecuador. Como digo, una semana de aquel episodio. Ayer México ya nos demandó ante la Corte Internacional de Justicia. México ha pedido, sin embargo, una medida extrema. Se veía venir que México pida una sanción en contra del Ecuador, en el marco de la Corte Internacional de Justicia. Ayer les explicaba cómo funciona la lógica en la Organización de los Estados Americanos, OEA. ¿En qué instancia se ha aplicado la Carta Democrática de la OEA a lo largo de su historia? Apenas en 2 ocasiones, en el caso de Cuba, en 1959, y en el caso de Honduras, en el año 2009. Les explicaba eso. Y ahora se plantea en el caso de la ONU la expulsión del Ecuador. Pero no es un tema tan fácil como piensan algunos aplaudidores. Yo estoy convencido de que Ecuador tarde o temprano va a recibir una sanción por los hechos ocurridos el pasado viernes. Porque, y convengamos en eso, la comunidad internacional, por casi unanimidad, exceptuando el voto de El Salvador que se abstuvo, pero el resto de la comunidad internacional, 29 países, consideraron que Ecuador violó el derecho internacional al haber sus fuerzas policiales y militares irrumpido violentamente, sin autorización, en una representación diplomática perteneciente a otro país. Lo ocurrido hace exactamente una semana. Es inevitable que Ecuador va a tener alguna sanción. Va a haber una sanción. Pero va a ser muy difícil, porque eso también hay que explicar. Va a ser muy difícil, sobre todo por los antecedentes, que la sanción que pueda recibir en el Ecuador se convierta en una expulsión. Y por eso es importante revisar la historia y revisar los antecedentes. Y dentro de los antecedentes, Naciones Unidas no tiene una tradición de expulsión de estados o de representaciones en su seno. Apenas un antecedente. Este antecedente se remonta a 1971, cuando Taiwán fue despojado del asiento de la República de China, que en su lugar fue entregado a la República Popular China. Ese es el único antecedente que reporta la ONU respecto de expulsar a un país y quitarle su representación. El proceso, además, esta explicación yo la recibí ayer para entender, digamos, muchos de nosotros no tenemos mayor conocimiento sobre cómo funciona y es importante revisar, conocer, empaparnos, hasta para comentar y no decir cualquier tontería. Por lo menos revisar y empaparnos de la información para tener un conocimiento cabal y claro, despojándonos de las pasiones. Los unos que de manera irrestricta apoyan la inaceptable acción del Estado ecuatoriano del pasado viernes y los otros que en cambio piden una sanción para el Ecuador, piden que Ecuador sea expulsado de estas instancias internacionales sin revisar por lo menos antecedentes y lo que dicen las normas. ¿Cuáles son los pasos que habría que seguir? Recomendación del Consejo de Seguridad. El primer paso es que el Consejo de Seguridad evalúe la situación y determine si existe una violación persistente. Ojo con esta palabra, violación persistente
persistente de los principios de la Carta de la ONU por parte de Ecuador. Para que la recomendación de suspensión o expulsión avance, se requiere al menos el apoyo de 9 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, instancia en la que Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y se incluye el consentimiento de todos los miembros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, ya que cualquier miembro permanente puede vetar la decisión. Ojo con eso. Luego la votación en la Asamblea General. Si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recomienda la suspensión o expulsión, el siguiente paso es que la Asamblea General de Naciones Unidas, que seguramente muchos vemos esa imagen, hemos visto por televisión, ese gran espacio donde están todos los representantes de todos los países que integran Naciones Unidas, esa es la Asamblea General, vote sobre la recomendación del Consejo de Seguridad. O sea, primero tiene que salir del Consejo de Seguridad con el respaldo de todos los miembros permanentes que acabo de citar y con mayoría de los otros miembros. Luego va al seno de la Asamblea General para que vote por la recomendación. Y para que la suspensión o expulsión sea efectiva, se necesita una mayoría de 2/3 de los miembros presentes y votantes en la Asamblea General. 3. Si la Asamblea General aprueba la recomendación, se implementarían las medidas de suspensión o expulsión. En el caso de suspensión, Ecuador perdería sus derechos de voto y otros privilegios de membresía. Ojo que Ecuador en este momento está vetado para votar, porque debe sus cuotas a Naciones Unidas. Ese es otro reflejo de la crisis económica. No es que solamente ha sido responsable el gobierno del presidente Noboa. Desde hace 3 gobiernos, Ecuador no está al día con Naciones Unidas en el pago de sus cuotas y ha perdido el derecho a voto. Esa noticia se conoció hace un par de semanas y aquí no se ha mencionado nada sobre ese tema. Dice, perdería su condición, sus derechos de voto y otros privilegios de membresía, pero no su condición de miembro hasta que el Consejo de Seguridad decida restaurar esos derechos. 4. Restauración de derechos. Si Ecuador fue suspendido, podría eventualmente recuperar sus derechos y privilegios de membresía si el Consejo de Seguridad considera que ha cesado la conducta que llevó a la suspensión y hace una nueva recomendación a la Asamblea General para restaurar los derechos del país. La posibilidad de que la suspensión o expulsión se lleve a cabo depende de múltiples factores, incluyendo la naturaleza de las acusaciones, la evidencia presentada, las deliberaciones en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, y el contexto político internacional. Es un proceso que involucra diplomacia de alto nivel y negociaciones de los Estados miembros. Yo creo que es importante revisar esto que les acabo de presentar. Porque, insisto, si existimos en el Ecuador personas que consideramos que lo que ocurrió el día viernes fue un asalto, fue una violación a instrumentos internacionales, fue un gesto que va mucho más allá de una acción inamistosa con otro país. Se violó la Convención de Viena, se violó la inmunidad diplomática de un espacio territorial perteneciente a otro país. Hemos hablado de ejemplos, y es gracioso, ¿no? Porque algunos medios han tratado de buscarse ejemplos para justificar la acción dispuesta por el gobierno del presidente Noboa. Pues han buscado que en Venezuela no sé cuánto, el caso de Cuba con la embajada del Ecuador en el 81, etc. Han tratado de posicionar ese discurso para de alguna manera justificar lo que pasó. Convengamos en que la comunidad internacional nos ha condenado y a lo largo de la semana se cierra con una paliza monumental que le dieron al Ecuador en instancias internacionales por un hecho inaceptable. Pero de allí, siendo inaceptable esto, que estoy convencido que esto va a desembocar en una sanción, no sé qué tipo de sanción, en el seno de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, en los Países Bajos, el ir al espacio que pide México, de que hay una suspensión y que pueda derivar en una expulsión de Ecuador, de Naciones Unidas, eso
es muy complicado, por la explicación que acabo de generar, porque además la propia consideración de que Naciones Unidas puede evaluar una suspensión, expulsión del Ecuador, tiene que ir de la mano con base en violaciones persistentes, de acuerdo a la propia regulación de Naciones Unidas, y no es el caso, porque lo ocurrido el día viernes no es una violación persistente, es una violación al derecho internacional, sí, pero no es una violación persistente. Entonces, dudo mucho que Naciones Unidas acoge ese pedido de México. Pero hay una parte en el pedido de México con el cual estoy completamente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo. México le dice que Ecuador tiene que ofrecer disculpas, y yo sí estoy de acuerdo con que Ecuador debe ofrecer disculpas. No estoy de acuerdo, como lo expresé el día de ayer en este espacio, con la declaración de la señora Canciller de la República, con todo respeto para Gabriela Sommerfeld. No estoy de acuerdo cuando ella dice que el ofrecer disculpas, el término es ofrecer disculpas, no está sobre la mesa. Yo creo que hoy más que nunca, tiene que estar sobre la mesa de las decisiones del gobierno ecuatoriano o del Estado ecuatoriano representado por su gobierno, el ofrecer disculpas al Estado mexicano. No le ofrezcan disculpas al presidente Andrés Manuel López Obrador. No le ofrezcan disculpas a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcenas. Ofrezcan disculpas al Estado mexicano. Ofrezcan disculpas al Estado ecuatoriano. Yo sí creo que Ecuador tiene que dar ese primer paso, ese gesto. Hasta para en el futuro comenzar a llenar el camino para un paulatino restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Relaciones que han sido históricamente amistosas y cercanas. Eso de decir que no está sobre la mesa me parece a mí un exceso sin nombre. Tienen que olvidarse de esa arrogancia y entender que lo que pasó el viernes es un hecho que no tiene justificación. Pueden darnos 50,000 explicaciones, a mí mismo me pueden explicar, yo no voy a cambiar mi forma de pensar sobre lo que pasó el día viernes de la semana pasada. Yo mantengo esta posición, ustedes me han escuchado. La comunidad internacional ha expresado esa misma línea, que las misiones diplomáticas son inviolables, o sea, no busquemos estirar el entendimiento de las normas. 29 países nos condenaron enérgicamente esta semana en el seno de la OEA. La próxima semana entiendo que se va a reunir a CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Allí nos van a volver a condenar, nos van a volver seguramente, porque la idea, decía Alicia Bárcenas ayer, es que la CELAC delibere. Tal vez, decía Alicia Bárcenas, no hay una resolución, pero que sí hay una deliberación. Y lo más probable es que en el marco de esa deliberación, igualmente, la comunidad internacional, en su gran mayoría, se pronuncie en contra de un hecho que es altamente cuestionable. Y con base en eso, yo sí soy de los que cree que Ecuador, si no lo hace ahora a través de una nota diplomática, una declaración del presidente, bueno, aprovechen la CELAC y ofrezcan disculpas al Estado mexicano. Y allanen el camino para comenzar justamente a recomponer esta relación rota. Algunos dicen, bueno, pero AMLO ya mismo se va. ¿Y qué pasa si la candidata de Morena, del partido de Andrés Manuel López Obrador, gana las elecciones? O sea, no tengamos esa pequeñez de solamente pensar en la figura del actual presidente de México, que todos sabemos su orientación político-ideológica. Pensemos en el Estado mexicano. Y pensemos que la candidata que encarna el partido del actual presidente tiene posibilidades de ganar la elección. ¿Y qué pasa si gana la elección? Vamos a esperar 6 años más, porque el periodo de México dura 6 años. Pregunto, vamos a esperar 6 años más para tratar de recomponer la relación. Es ahora, es hoy. Aprovechen la reunión de la CELAC y ofrezcan disculpas al Estado mexicano y allanen el camino para ir, por lo menos, abriendo la posibilidad de sentarse en una mesa de diálogo, que en el futuro, en el mediano y largo plazo, porque dudo que sea en el corto, se puedan comenzar a restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países. Me dice Andrés, porque ayer se dio
se dio la audiencia del recurso de habeas corpus del señor Glass en la Corte de Justicia. Dice Andrés, escuchando anoche las justificaciones de policías, militares y funcionarios del gobierno, intuyo que es muy difícil que Ecuador, al menos en este momento, ofrezca disculpas a México. Están cerrados en su versión de los hechos. Y lo más extraño, nadie se hace responsable y todos señalan directamente al presidente Noboa como el responsable de la decisión, que terminó en los hechos que literalmente todo el mundo condena. Sobre ese tema, en el periódico Reforma de México, hay una nota que aparece justamente el día de hoy y que recoge la postura de la ministra de Gobierno encargada del Interior, Mónica Palencia, que trata de deslindar su responsabilidad sobre los hechos del pasado viernes. Dice la nota, aparece en el periódico Reforma. Reforma es uno de los periódicos más importantes y tradicionales de México. La ministra del Interior del Ecuador, Mónica Palencia, reivindicó su condición de doble ciudadana ecuatoriano-mexicana y rechazó las voces que la tildan de traidora a la patria por la decisión del gobierno de allanar la Embajada de México. La funcionaria admitió que a fines de febrero, como máxima autoridad de la policía y debido a una orden de captura vigente dictada por un juez en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, solicitó a la Cancillería pedir formalmente a la Embajada de México que entregue al exfuncionario o autorice el ingreso de la policía con fines de detención, según reportó la agencia AFP. Ante la negativa de México, Palencia dijo que su posición fue no insistir y dejar que el tema sea abordado por canales diplomáticos. Yo no insistiría más por mi rol de ministra del Interior. También hablé con el presidente del Ecuador. Excúseme, tengo conflictos de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana, afirmó. Palencia dijo que Daniel Noboa dio la orden de allanar la embajada. No fui parte de la decisión de la ejecución, dijo la ministra. A propósito de esto, de que los ministros de Estado asumen que fue el presidente Noboa directamente y único responsable de la decisión que terminó con los hechos, que literal, el mundo condena. Salvo contadísimas excepciones, el mundo condena. Yo les invito a reflexionar sobre la necesidad de ofrecer una disculpa. O sea, sobre todo aquellos que dicen que era más fácil pedir perdón que pedir permiso. Porque justifican aquello. Bueno, no pidieron permiso, ahora pidan perdón. O ofrezcan disculpas. Creo que es lo que corresponde. Así se cierra la semana. ¿Cómo más se cierra la semana? Ayer la asambleísta Esther Cuesta publica un video que inclusive ni los propios seguidores de la Revolución Ciudadana lo han avalado. Ni siquiera. Por supuesto hay gente que lo aplaude. Pero yo me he encontrado, revisando la interacción y las reacciones, gente que comulga con Revolución Ciudadana, que se quedó estupefacta con la siguiente presentación. Póngame por favor a la asambleísta Esther Cuesta, don Robert y don Diego. Hoy, reflexiva y combativa, he decidido iniciar una protesta pacífica, usando un pañuelo como lo hicieron las madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina durante la dictadura, en protesta por la desaparición de sus hijos y sus nietos. Yo lo hago por la vulneración de derechos y el secuestro de mi compañero, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el genocidio en Gaza. Gandhi, Madre Teresa de Calcuta y Martin Luther King nos enseñaron que las protestas no violentas suman conciencias para construir una sociedad y un mundo de paz y con justicia. Voy a leer un tuit de Carol Murillo. Carol es articulista, editorialista. Carol tiene una posición claramente de izquierda. Carol, además, públicamente, a lo largo del tiempo, ha comulgado con la Revolución Ciudadana. Carol Murillo, en lo personal, es una persona que aprecio muchísimo, que respeto y aprecio muchísimo. Y Carol publicó lo siguiente anoche en su cuenta.
Me parece irrespetuoso usar esa indumentaria simbólica para comparar hechos totalmente disímiles en historia y tiempo. Y le dice al asambleísta Cuesta, estás insultando a las madres de la Plaza de Mayo y al genocidio de Gaza. Yo no sé si el asambleísta Esther Cuesta, que tiene legítimo derecho, y ojalá que lo asuma de manera reflexiva y que entienda la naturaleza de la crítica al asambleísta Cuesta, porque resulta que cuando se les critica se resienten. Y como yo siempre he dicho en este espacio, las críticas no son personales. Las críticas no son porque me caiga mal alguna persona. Las críticas son periodísticas y procuran tener un argumento. Y cuando se es público, uno está expuesto a la crítica. Y cuando se hace ese tipo de cosas, bueno, se expone a la crítica. Yo no sé qué pasó por la cabeza del asambleísta Cuesta. La asambleísta Cuesta tiene el legítimo derecho de protestar por lo que ella considera es una injusticia. La asambleísta Cuesta tiene el legítimo derecho de considerar dentro de su visión que lo que pasó con el señor Jorge Glass es un secuestro. La asambleísta Cuesta tiene el legítimo derecho de oponerse al gobierno. La asambleísta Cuesta tiene el legítimo derecho de defender su postura político-ideológica. Lo que no tiene derecho, creo yo, es hacer este tipo de presentaciones en público, comparando papas con peras. Porque no tiene nada que ver la situación de Jorge Glass con la situación de las madres de la Plaza de Mayo, que se deriva de la dictadura argentina, o no tiene ningún tipo de comparación, como dice Carol Murillo, con el genocidio de Gaza. Y yo les invito a revisar, porque digo, es muy facilito a veces hablar y decir cualquier cosa y no revisar la historia. Yo les invito a que revisen la historia. Entre 1976 y 1983, que es el tiempo de la dictadura argentina, que la historia a esa dictadura argentina le llama el proceso de reorganización nacional. Una de las dictaduras más sangrientas y más cruentas del continente. 1976 a 1983, cuando regresan a la democracia con la elección de Raúl Alfonsín como presidente argentino. Pero la historia dice que en ese periodo del 76 al 83, la dictadura argentina desapareció, entre comillas, entre 10,000 y 30,000 personas, según la dictadura, sospechosas de estar involucradas con guerrillas de izquierda, periodo que se conoce como la Guerra Sucia. Las víctimas fueron llevadas a centros clandestinos de detención donde la mayoría fueron torturadas y asesinadas. Los militares que gobernaron Argentina entre el 76 y 83 no dieron información sobre las víctimas. Los denunciantes elaboraron diversas cifras y estimaciones, pero el número de 30,000 desaparecidos adquirió un carácter canónico. El número de 30,000 desaparecidos se convirtió en un emblema en la lucha por memoria, verdad y justicia. Y a partir de eso es que aparece la historia de las madres de la Plaza de Mayo que invoca la asambleísta Cuesta en este tuit. O sea, entendamos la diferencia y miramos las proporciones. Las Madres de la Plaza de Mayo es una asociación argentina que se formó en 1977 durante la dictadura de Videla con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos inicialmente y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Posteriormente, trataron de continuar lo que ellas entendían como la lucha que intentaron llevar a cabo sus hijos mediante la misma asociación con su propia radio, una universidad, un programa de televisión, un café literario, un plan de vivienda social y una guardería infantil. Las Madres de la Plaza de Mayo, a quienes trata de emular la asambleísta Cuesta, comparando papas con peras, que no tienen nada que ver, comenzaron a reunirse en la plaza de la ciudad de Buenos Aires de ese nombre el sábado 30 de abril de 1977. La utilizaban como un punto aglutinante para organizarse y poder peticionar a las autoridades por sus hijos desaparecidos. Al principio permanecían sentadas, pero al haberse declarado el estado de sitio, la policía les expulsó del lugar. Luego, para identificarse como grupo en la peregrinación de Nuestra Señora de Luján, en octubre de 1977, decidieron ponerse un pañuelo blanco en la cabeza, como el pañuelo con el que aparece la asambleísta Cuesta. De esa manera surgieron los dos símbolos que las representan: las marchas todos los jueves a las 3:30 de la tarde alrededor de la Pirámide de Mayo y el pañuelo blanco en la cabeza.
¿Cómo se compara el uno con el otro? ¿Cómo se compara? Una nota que publicó el año pasado BBC Mundo. El año pasado, cuando conmemoraba Argentina, conmemorar es sinónimo de recordar. 48 años del golpe de Estado que llevó al poder al último régimen militar y al país teniendo una cuenta pendiente, aún no se sabe con certeza cuántas víctimas dejó la dictadura. En 4 décadas, Argentina se convirtió en ejemplo mundial de justicia, uno de los pocos países que logró llevar ante tribunales civiles a los opositores militares. Los esfuerzos de organismos de derechos humanos como las abuelas de la Plaza de Mayo, sí, las señoras que aparecían con un pañuelo blanco en la cabeza, hicieron posible que se identifique a más de 130 niños hoy adultos que nacieron en cautiverio y fueron entregados en adopción por los mismos militares que torturaron y mataron a sus padres. Los juicios permitieron echar luz sobre algunas de las prácticas más cruentas de que la justicia argentina definió como un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio que se dio en el marco de un genocidio. ¿Dónde está la comparación? Perdónenme. Y lamentablemente con ese video, si la intención era generar sensibilidad, ni siquiera en su propia militancia lo logró. Porque por ese tipo de cosas es que se pierde seriedad en una postura que puede ser legítima o no. Cada quien tiene su propio criterio y tiene el derecho de pensar como considere. Pero se pierde con esa comparación que no ha lugar. No ha lugar. Pero seguramente se han de enojar por esta crítica, porque no les gusta la crítica. Uno trata de argumentar la crítica, vean, revisen. Ese video no lo van a bajar. Ayer incluso desde su propia militancia sugirió que bajen el video. Él lo tiene como video fijado, tweet fijado o post fijado en la cuenta de ex antes Twitter. Se exponen a la crítica e incluso a la burla de aquellos que consideran que esto termina siendo ridículo, altamente ridículo. No hay punto de comparación. No existe punto de comparación entre la situación del ingeniero Glass y la desaparición de 10.000 a 30.000 personas en la República Argentina. Por Dios. No hay derecho. Y luego cuando se les critica, se molesta. Como también estamos, acá por ejemplo me dice una lideresa femenina. Es un insulto a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. ¿Cómo se puede mezclar lo de Glass con el genocidio de Gaza? Y como me dice Ricardo Bravo, encima con el fondo de imagen de John Lennon. O sea, en serio, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Cómo más se cierra la semana? Porque si vamos de este ridículo, vamos a otro ridículo. Rapidito, ya lo tengo Enrique Pita, entiendo, ¿verdad? Ya vamos a ir con Enrique Pita. 3 minutitos, señor ingeniero, tenga la bondad, vicepresidente del CNE. Resulta que la abogada Ivonne Núñez Figueroa, ministra de Trabajo, ha presentado una denuncia por traición a la patria en contra del expresidente Correa. Póngame ahí la denuncia, tenga la bondad. Ahí está la denuncia. Está resaltado, está con rojo, algunos elementos del documento. Lo presentó Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, denuncia por el cometimiento del delito de traición a la patria en contra de el señor Rafael Correa Delgado, ciudadano ecuatoriano, cuyo domicilio exacto es desconocido. Ponga el siguiente. Pues ahí habla en la denuncia de las declaraciones que ha hecho Correa en varios medios de comunicación y sus publicaciones en sus redes personales en contra de la decisión adoptada por el Estado ecuatoriano la semana anterior cuando hubo el asalto a la embajada ecuatoriana en México. La siguiente. Habla del delito de seguridad pública, habla de traición a la patria. Le pide a la Fiscalía, en la parte que dice petición, inicia las investigaciones correspondientes por el delito de traición a la patria. Y abajo pone un acto urgente. Con el fin de evitar que se siga cometiendo este delito, solicito la suspensión de las cuentas que el señor Rafael Correa Delgado mantiene tanto en la red social, ante X, anterior Twitter y Facebook. Yo no sé si un fiscal tiene la capacidad de suspender las cuentas personales de una persona. No tengo idea. Gracias, don Robert. No tengo idea.
No tengo idea. Vean, yo sí soy crítico de las cosas que ha dicho el expresidente Correa en algunos espacios internacionales pidiendo sanciones para el país. Ayer con Belkis le preguntamos. Él dice que no pide una sanción al Ecuador, al país, al Estado, sino una sanción al gobierno. Pero la sanción al gobierno va a afectar al Estado. Pues la posición de Correa. Yo no estoy de acuerdo con que un expresidente de un país pida sanción para ese país del cual fue presidente. No estoy de acuerdo. Pero de allí a esta denuncia y que encima pongan como acto urgente la suspensión de las cuentas, creo que también va de la mano con otro ridículo. Y dicen que del ridículo no se vuelve, aplica para todos. Y lo último para cerrar la semana, póngame la fotografía. Esta creo que es la fotografía, una de las fotografías más emblemáticas de la semana. En el desaguisado en la Asamblea Nacional, donde no se ponen de acuerdo entre comisiones que se pelean el protagonismo. Por supuesto que hay un marco legal que había que respetar. Entiendo que le correspondía a la Comisión de Fiscalización que hizo primero los requerimientos de las autoridades. Las autoridades muy convenientemente fueron a la Comisión de Relaciones Internacionales, liderada por un asambleísta del oficialismo. Prefirieron eso, pero ese espectáculo, ese griterío ahí de asambleístas y la canciller tapándose el oído y las dos asambleístas gritando, ¿en qué abona eso a la solución de los problemas del Ecuador? Por eso es que mucha gente repudia la política y repudia a los políticos. Gracias, Roberto Carlos y Diego, por ese tipo de cosas. Esas son las imágenes emblemáticas que nos deja la semana. A ver si el fin de semana reflexionamos un poquito, todos desde nuestros espacios. El lunes regresamos recargados. ¿Qué les parece? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.